Viene que ya estamos live y saludos a todos nuestros queridos amigos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Y hoy tengo a nada más y nada menos que a Jesús Arroyo. Quizás usted se pregunta quién es Jesús, pero Jesús Arroyo. Jesús Arroyo es una persona que sigo por las redes sociales, pero tiene un proyecto súper interesante que el podcast de hoy promete. Él tiene un proyecto que se llama Para Servirle, según verdad lo que he ocultado en Instagram y en las redes sociales. Él entrevista a gente que son líderes y trabajan en organizaciones sin fines de lucro. Voy por buen camino, ¿verdad, Jesús? ¿Te Vas introduje bien, bien? vas bien, vas bien. Muy bien, entonces me llama mucho la atención porque es que es una dinámica. A mí me encanta entrevistar gente que tiene una dinámica como la de Hablando de Liderazgo con Albert, que entienden que no lo saben todo, sino que tenemos que aprender de los proyectos que hacen los demás. Y me llamó mucho la atención, obviamente con la intención de dejarles saber, ustedes saben que yo soy presidente de la JCI, me entrevistan a mí, yo te entrevisto a ti, me entrevistan a mí, es falta de estrategia. Pero Jesús, Claro. ¿qué no he mencionado de ti? Introdúcete ahí al corillo. Pues súper, nada, Albert, primero, ¿verdad que todo? Gracias por aceptarme esta invitación, venir aquí. Creo que es la primera vez que me entrevistan a mí, que cambiando un poco la rutina, que gracias por eso, esa invitación. Y nada, pues mi nombre es Jesús Arroyo, como bien mencionaste, soy fundador y el host de Para Servirle, que es un espacio informativo para organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Soy un joven de 29 años de San Juan, que me gusta ver la vida positiva, disfrutarla y nada, siempre me gusta dejar una huella en mi país y esta es la forma que lo estoy haciendo ahora mismo. Wow, súper, súper. Entonces, ¿de dónde nace o dónde surge este proyecto de Para Servirle? Cuéntanos esa historia, ¿de dónde surgió esto del podcast? ¿De dónde salió el nombre? Pues vámonos por ahí, vamos por ahí. Dale, pues mira, pues todo comenzó, yo creo que te diría que hace muchos años, porque yo he sido voluntario de muchísimas organizaciones, que hablaremos después más adelante a través de mi juventud y siempre he tenido una chispa por el servicio y el trabajo voluntario. Entonces, yo estuve hace como 2 años viviendo en Estados Unidos, los últimos 2 años, y cuando vuelvo a Puerto Rico, pues estábamos en la situación de la pandemia y no había los eventos que acostumbraba yo a ir a voluntario o a ir del comité, ¿verdad? De diferentes formas. Y no tenía como que sentía esa falta en mi vida de servir. Entonces, mis amigos de siempre y mis amigos y compañeros de trabajo siempre me vacilan porque yo siempre cojo el micrófono en todos lados y que si en los juegos de deporte, en los juegos de baloncesto estoy ahí entrevistando a los jugadores y siempre me decían, haz un podcast, haz un podcast. Y pues yo no quería hacer un podcast más de hablando de música urbana, hablando de empresario, porque hay muchísimo, ¿no? Y quería hacer algo que me apasionara. Y pues en septiembre decidí lanzarme y entonces comencé el proyecto en octubre 1 y el nombre surgió básicamente buscando algo que fuera interesante, que tuviera un poquito de, como decimos en inglés, catchy, que fuera, la gente se acordara, que fuera algo que decimos comúnmente. Y pues Para Servirle es algo que yo siempre digo mucho también. Cuando la gente me dice gracias, yo le digo aquí para servirle, como que ha sido una frase también que yo usaba mucho Sí. A mí y de ahí surge. cuando me llaman, Troche, Albert, y, sí, para servirle, para servirle. Ahí. Así que creo que es un nombre chévere y va de la mano del hashtag de aquí para servirle, que siempre lo trato de utilizar también porque creo que es importante, ¿verdad? Toda esta parte de medio, yo trabajo en mercadeo, que conozco un poco de la industria y pues tratar de traer eso también un poco al espacio. Wow, súper. O sea que el proyecto comenzó en la pandemia o antes de la pandemia. Comenzó en la pandemia, literalmente el primer episodio lanzó octubre, como el 3 de octubre del 2020, eso que hace poco, 6 meses. Wow, lleva seis meses en este proyecto de podcast, que prácticamente para servirle en sí, el proyecto es un podcast, entrevistar gente que se dedica a organizaciones sin fines de lucro, líderes que hacen servicio comunitario y impacto comunitario, ¿no? Exacto, sí. La idea a largo plazo y mi visión para el espacio, yo soy a veces un poco aventurero, es más allá del podcast. El podcast es parte del proyecto, porque mi idea, y actualmente, no solamente el podcast, yo comparto eventos, noticias, oportunidades de voluntariado, oportunidades de donación, en un lugar centralizado, que esa es la idea, que todas las personas puedan ir a Para Servirle y tengas toda la información, si tú quieres servir en algún evento, si tú quieres donar a alguna entidad, pues esté todo en un mismo lugar. Y el podcast, pues entonces le da el toque personal de que conozcan las caras detrás de estas organizaciones, quiénes son las que hacen la labor y quiénes también son los que reciben esos beneficios de esta organización. Wow. ¿Y Sí. cuántos episodios llevas ya? Pues, actually, acabando de aquí hablar contigo, acabo de grabar el 63, llevo 63 episodios. 73. 63. 63. Pues yo te estoy alcanzando, lo que pasa es que yo lo tiro semanal. Mi meta es por lo menos llegar a 100. Yo creo que al paso que voy a quedar con esto toda mi vida porque de verdad que es una experiencia cool. Bueno, mi gente, yo tengo que aclararle, a Jesús yo lo estoy siguiendo desde hace tiempo, a Jesús siempre lo he seguido,
pero a Jesús Arroyo lo estoy siguiendo y yo dije, le escribí. Bueno, esto lo coordinamos hoy mismo, ¿verdad, pa? Así mismo, hoy mismo. Ahorita. Esto, qué rápido. Oye, sí. Quiero remontarme al Génesis. Ese primer podcast, ese primer outreach, ¿a quién le escribiste? ¿A quién le hablaste y le presentaste esta idea del proyecto? Mira, tengo este proyecto, te pudieras unir. ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos esa experiencia del primer podcast cuando te lanzaste. Esa experiencia esa historia está brutal. Mira, yo... antes de como que lanzarme, yo le escribí a varias personas de organizaciones, como que mira, tengo esta idea que tú crees es beneficiosa para ustedes, y todo el mundo sí, me encanta, etcétera. Y yo, pues dale, lo voy a hacer. En octubre, pues literalmente se fue un jueves, lo pongo en las redes, hago la página, le digo a todas mis amistades, toda la familia, todo el mundo le empezó a seguir, pero no tenía nada, no tenía ningún episodio, no tenía nada. Y estoy acostado en mi cama jueves por la noche y me acuerdo que ese sábado era el telemaratón de la distrofia muscular, que lo hacen todos los años, y yo había participado para esa misma fecha, y yo había participado antes, y me acuerdo y digo, espérate, déjame escribirle a esta persona que yo conozco en la organización, a ver si podemos entrevistarlo. Pero el evento era el sábado. Yo le escribí a esa persona viernes por la mañana, parecido a lo que tú y yo hicimos hoy. Por la mañana le escribí, y me dijo, habla con Gilberto, que él es el director de la organización, a ver si puede. Hablé con él, íbamos a hacer el mediodía, no se pudo. Acabamos grabando a las 9 de la noche del viernes, pero yo tenía que poner el episodio el sábado por la mañana, porque el evento era a las 2 de la tarde del sábado. So que yo me acosté a las 4 de la mañana, grabando por primera vez un podcast, verificando el audio, editando en iMovie, buscando las imágenes, los logos, tú sabes todo lo que lleva, ¿verdad?, a realizar un podcast. Obvio. No tenía cuenta en Spotify, no tenía cuenta en Apple Podcast, no tenía nada de eso. Yo creé todo eso la mañana del sábado, ¿verdad? Gracias a Jesús, el de arriba, como tú bien has dicho varias veces, el de arriba. Todo salió súper y ese fue el primer episodio y oficialmente pues, ese día se lanzó luego de una noche larga, pero bien gratificante. Oye, espérate. ¿Y cómo tú te preparaste? ¿Qué preguntas tú le hiciste? O sea, es que me remonto a mi tiempo, cuando me lancé en el primero de Hablando de Liderazgo con Albert, papi, yo lo tiré live y era un tipo de Argentina. Y era por Zoom, y era el crisis de que cómo lo lanzo por Zoom, que se ve en Facebook, no se conecta, no, la gente tiene que ver que está por allí, que yo lo grabé desde el celular, con la computadora para que eso fue un desmadre, hermano, pero sí me acuerdo al que entrevisté por primera vez, Nicolás Varela, y el tema fue similar al tuyo, aproveché la coyuntura que pudiera traer a la gente. Nicolás Varela nos habló de su experiencia en el crucero que le dio la vuelta al mundo. Wow. O sea, que fue una experiencia súper cool. Pero obviamente tuve ese dolor de cabeza. Pero vamos un momentito a hablar un tema de los podcasts. Esa primera noche, ¿cómo te orientaste para buscar qué distribuidor de podcast ibas a utilizar? ¿Cómo ibas a entrar a las redes de manera tal? Porque es que siento la presión de que es que tengo que cumplir con que salga el sábado. Porque es que tú te tiraste la maroma de que un evento de que tengo que promocionarlo o que quiero aprovechar la coyuntura de la fecha. Háblanos de esa experiencia, cómo ocultarte y menciona las plataformas, porque lo más seguro que alguien aquí quiere montar su podcast y no sabe cómo empezar o no sabe por dónde empezar, y para eso estamos, ¿verdad? O sea, no había nada de esto. Yo lo hice en la sala de mi apartamento con este micrófono, con la computadora del trabajo. Los audífonos del aeropuerto, mira eso. Y los audífonos del aeropuerto. Yo no tengo nada. Yo usé Anchor, que eso es una plataforma bien fácil, pero igual no sabía cómo funcionaba. Anchor, iMovie, que lo tenía en la computadora de mi novia, que fue parte esencial, pero si no hubiera tenido iMovie no podía editar. Y ya, ahí yo no tenía más nada, actualmente no tengo nada de sincronizador de audio ni nada de eso, yo me fui por ahí. Y un par de videos de YouTube para ponerle animaciones en iMovie. YouTube Academy, YouTube University. Yo soy fanático 100% de YouTube. Yo también. Y ahí me tiré. Fue ahí, entonces me acuerdo que por la mañana... Yo, obviamente, pues estás en Puerto Rico, sabemos que el internet a veces no está de nuestro lado. So que yo dejé el episodio subiendo toda la madrugada y no subía. La señal de internet estaba mala ese día y no subía. Yo con la presión, yo le escribí al señor, mira, ya está disponible el audio. No está la versión de YouTube, pero ya mismo te envió el enlace y el señor súper amable Gilberto, que le mandamos un saludo. Fue súper... Gilberto, yo creo que Gilberto me comuniqué con él en una ocasión cuando estaba con el Club de Leones trabajando para la distrofia. Que sabes que el Club de Leones siempre trabaja así que un saludito a Gilberto, sí he compartido con él. Oye, voy a entrevistar a Gilberto entonces también. Viste que uno trae a alguien que nos ayuda a contactar a otra gente y seguimos. Esto es para ahí. Pero fue un poco una locura. Yo, ahora que lo hablo contigo, me estoy recordando aquella noche.
y fue bastante fuerte. Y yo me fui a los primeros par de meses, yo tiraba 2 episodios semanales, que era miércoles y sábado. Y ahora solamente estoy miércoles porque pues sabemos que pues, hay mucho contenido afuera que las personas tienen para disfrutar, pero es fuerte. Yo te admiro porque yo con uno me quiero morir, imagínate. Así que adelante haciendo 2, pero yo con uno y cuidado. No, y te cuento que esta semana los que están pendientes y mis fanáticos fieles se han dado cuenta que lo he subido todos de cantazo porque esta semana le he dado duro entrevistando. Así que hoy ya estoy siguiendo tus pasos, entrevistando a par de gente en la semana. Oye, Jesús, me hablaste de cómo preparaste con relación a cómo difundir el podcast. Pero el contenido, ¿cómo te preparaste para el contenido? ¿Alguna guía de preguntas? ¿Cómo evitar que de momento las preguntas que fuera a hacer fueran a ofender o que me diera la pata que de momento quisieras grabar? Espérate, vamos otra vez. ¿Cómo te preparaste con relación al contenido de esa entrevista? De la primera. Pues yo hice como una guía bien leve de preguntas, entrar a la página obviamente de la NDA, yo conocí un poquito de la organización, que preguntas bien básicas de cómo comenzaron, del impacto que han tenido en Puerto Rico, de dónde los pueden apoyar, de planes a futuro, preguntas bastante genéricas, que pues de ahí uno podía ir, como que dice, cortando un poquito más contenido, y también les pregunté, que eso fue parte grande de la organización, de la entrevista, fue pues, el evento que tenían ese día, que era el telemaratón, que me contara un poquito cuál era el plan, cómo se movieron a hacerlo virtual, y de ahí pues ya yo siempre envío, como igual que tú, envío una guía de preguntas a todo el mundo, más o menos. Esto es organizado, esto es estructurado. ¿Crees que uno está relajando aquí? Esto es serio. Y Jesús está velando, Jesús, y el de aquí también. Pues yo siempre envío una guía también, para que se preparen un poco, porque como tú has dicho, de parte de los podcasts, yo también quiero educar un poco, que a veces les digo, mira, te voy a hacer preguntas de data, te voy a hacer preguntas de qué significa esto, para que la gente se prepare y sea una buena conversación. No, y te digo que sí, yo he tenido la oportunidad de que me entrevisten, y obviamente nadie es como Albert en el sentido de que me acuerdo que en una ocasión me enviaron una promoción brutal, mano, y de momento cuando llegó a la conexión, era por Instagram Live, me empezaron a hacer unas preguntas que yo no me sentía cómodo contestándolas, y yo como que no, entonces pues de ahí en adelante, ahora yo te envío a ti una guía de las preguntas que tú me puedes hacer, porque claro. Entonces duró como 3 o 4 minutos y el live era, bueno, ¿verdad? Con todo el respeto, pues yo compartí la promoción porque yo estaba muy ilusionado porque de verdad que la promo quedó brutal. Y yo salí así, yo toda la cosa, y háblame de este proyecto. Y yo, eso no es lo que te... Eso no se hace, mi amor. Esto no se hace. Usted tiene que preparar al invitado para que el invitado se sienta cómodo y a la misma vez se vea ese profesionalismo, en cierta manera, que tiene dentro de esa estructura. Bueno, y tú eres live a veces también, tú eres un bravo para eso, tengo que decírtelo. Cuando lo haces live, eso hay que tener babilla. Yo no soy live. No, por eso entonces en el live, entonces yo así, Jesús. Entonces, dime, Jesús, ¿qué hago? Fue muy difícil. Por otro lado, ahora quiero adentrarnos en esos procesos de entrevista, que la dinámica para mí ha sido excelente y ha habido momentos en que nadie se me conecta, pero ahora la verdad, todo el conocimiento que uno adquiere mientras está teniendo estas conversaciones que comparte, porque esta es la idea de no ser egoísta, porque yo puedo tener esta conversación contigo y aprendemos un montón, pero estamos compartiendo con la gente que en algún momento dado, alguien de aquí a par de años lo escuchará en el podcast, alguien se conectará y lo verá, alguien que va a aprender algo de esta reunión. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo es Jesús después de esos 73 episodios que has tenido de esta experiencia de podcast? ¿Cómo has crecido? Pero yo te diría que ha sido un cambio bastante significativo en el sentido que ya yo busco esos espacios en mi semana para tener esa hora, esa media hora con el invitado y como ese ratito mío ya de despejarme del trabajo, despejarme de cosas que estén pasando en mi casa y es llenarme de buena información, de conocer a gente que está haciendo cosas bien brutales en el país, que a lo mejor la gente no sabe ni quiénes son. Y es como un ratito para mí, ya se ha sido como que es mi momento de despeje y a la misma vez de recargar energía para seguir el día a día. Y se ha convertido un poco en eso. O sea que sí te has desarrollado personalmente en un proyecto 100%. Que quizás aparenta ser sencillo, pero el mero hecho de tú sentarte a compartir con gente que yo creo que quizás ni tú ni yo, si no hubiese venido la pandemia, no hubiésemos empezado estos proyectos. Honestamente, te soy sincero, yo creo que no, porque la pandemia trajo muchas cosas, ¿verdad? Lamentables, pero también trajo muchas cosas buenas, que nos salimos un poco de nuestra zona de confort. Y yo hubiera seguido trabajando, hubiera seguido jangueando, a lo mejor hubiera ido a un par de eventos de organizaciones sin fines de lucro, hubiera estado siguiendo mi labor
y no hubiera tenido como que este espacio de no hacer nada después de las 6 de la tarde o fin de semana porque estoy en mi casa. Y entonces yo creo que sí, que sin la pandemia puede que esto no existiera. Pero gracias a la pandemia existe y estamos dándole para adelante. y obviamente ya tiene 73 episodios. Wow. 63. 73 pronto. Perdóname, 73 son 63. Oye, ay, Jesús, perdón. Mira, Jesús, me encanta. Yo siento que estoy haciendo una oración, mano, porque yo, pues, mira, Ay, Jesús. Todo lo que a mí me han hecho en mi vida. Pronto tengo que esperar a que lo diga la Biblia. Cuando vaya a la iglesia el domingo me pongo al día. Todo los chistes que me han hecho en la vida con eso, Dios mío. Mira, ¿qué retos has encontrado en la trayectoria del camino? Obviamente encontraste mucho en el primer episodio, pero ¿qué retos has encontrado cuando te lanzaste en este proyecto? Mira, te voy a decir, tengo varios. Yo creo que tú también estoy seguro que tienes varios. Uno de los más fuertes, que me acuerdo como si fuera ayer, es que yo cambié de Zoom a StreamYard, que es lo que tú utilizas. Y cuando empecé a StreamYard, no sabía que se bajaban los episodios en 15 días. Que para que lo sepa, si no lo sabía. Eso, no, y yo cogí y grabé. Yo no los bajé, yo grabé como 5 episodios en una semana de Navidad, que estaba libre del trabajo. Grabé 5 episodios. Me fui de vacaciones. Y volví y dije, este día es que yo voy a editar. Y cuando llegué a StreamYard, no podía bajar ningún episodio. Tuve que ir otra vez a las personas y decirles saludos, disculpe, se me pasó esto. Usted será tan amable de nuevamente grabar conmigo. Que si grabar un episodio para alguien que no se acostumbra puede ser incómodo. Imagínate para alguien que ya lo grabó, tener que repetir la misma pregunta otra vez. Imagínate. No, Jesús, no. Eso no, fue Jesús. Yo no me acuerdo. Y lo logré, la gente fue muy amable y lo grabé. Qué bueno, sí. Oye, la gente que uno invita son gente muy intencionada, pero a veces hay unos otros recursos que tienen la agenda muy cargada. Yo he tenido que entrevistar gente a las 5 o 6 de la mañana porque su agenda está cargada, te puedo atender a las 5. O sea, a las 8 en mi país y a las 6 tuya. Yo, pues, dale, con Dios y la Virgen. Y ahí me conecto y estamos allí. Pero es fuerte. Y obviamente la experiencia de verdad que yo nada más pensar en eso me da un dolor. Señor, cuida, Jesús, cuida este podcast que no se me bofe. Porque yo rapidito que lo tengo, lo subo rápido a todas las plataformas porque es el contenido per se, ¿verdad? Wow, qué fuerte, hermano. Mano, ese fue uno de los retos. Ese es uno técnico. Yo te diría que yo te diría 5. Y fue como que yo estaba ya agendado. Era un jueves, me acuerdo, mi último día de vacaciones. Hoy yo voy a editar todo este episodio para tener lista las 5 semanas. Yo estaba ready, dije, estoy ready hasta febrero. Y de momento, no está ready ni para la semana que viene. Pero eso fue uno de los técnicos y la realidad es que uno sigue para adelante y brega. Wow. Pero yo te diría que un error técnico, un reto, perdón, técnico. ¿Algún otro reto que quizás no sea tan técnico que hayas encontrado también durante la trayectoria de este proyecto? Sí, yo te diría que es el reto que más me motiva realmente. Okay. Es que, y a lo mejor tú puedes pensar igual, el factor de todo esto de las fines de lucro no es un tema masa. No es un tema que sale en el periódico constantemente, no se habla mucho. Tú no sales a janguear con un pana y hablas de organizaciones de lucro. Tú sí hablas de Bad Bunny, hablas de COVID, de otras cosas y no hablas de organizaciones de lucro. Y ese ha sido el reto principal porque mucha gente me dice, qué chulo, qué lindo lo que estás haciendo, pero no toman el tiempo de ver el podcast, de oír los podcasts. O darle un like aunque sea. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Quiero que la gente pueda entender que el tercer sector, como se le conoce, es fundamental en nuestro país y igual de importancia que hablamos del entretenimiento, tenemos que hablar de la organización sin fines de lucro. Y de política también. Y de política y es algo que tenemos que hablar, tú sabes. Ajá. No, pero aprovecho para agradecer lo que estás haciendo porque yo que he sido parte de las organizaciones sin fines de lucro por años, yo creo que desde que tengo razón de ser, inclusive mi disertación doctoral es en organizaciones estudiantiles porque soy freak y fanático de las organizaciones y cuando veo que tú estás tirando así de, wow, pero este tipo, mira qué brutal. Porque es que primero que las organizaciones son estructuras que yo tengo demasiado trabajo y de momento salgo de mi trabajo a bregar con una organización sin fines de lucro, a bregar un proyecto, a reunirme largas horas de la noche. Y eso es algo admirable. O sea, obviamente yo en mi tiempo, yo digo, ¿qué fallo yo hago todavía a las 10 de la noche en una reunión de una junta directiva discutiendo un manual de normas? O sea, o discutiendo un proyecto. O sea, que eso es digno de admirar de todo lo que hace esta gente tan linda, que compartimos muchas ideas con relación a las organizaciones cívicas o sin fines de lucro, como muy bien. Así que aprovecho, ¿verdad?, para agradecer lo que estás haciendo. Claro, dale like. Tiene 63 episodios, Jesús. Sí. De esos 63 tienen que haber 2 o 3 que tú dijiste,
este yo lo escucho de vez en cuando, este me cambió mi vida, mencióname 2 o 3, por lo menos 3, que tú digas, okay, estos son los mejores, que yo, si no estoy acostumbrado al podcast y me siento ahorita a ver uno, ¿cuáles son esos 3 que yo tengo que ver? Obviamente hay que verlos todos, pero de esos 3, mencióname esos 3 significativos. Mira, uno de los primeros, yo te diría que es la iniciativa comunitaria, pues, Puerto Rico, que es una organización que lleva muchos años en nuestra isla. Esa es la de Barcapidot. La de Barcapidot, que él sigue siendo el parte de la Junta, yo creo, pero no el director ejecutivo. Pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a la directora ejecutiva y ese episodio a mí me marcó mucho porque hablamos a calzón quitado de las personas sin hogar en Puerto Rico. Y nosotros tenemos que decirlo, mucha gente tiene muchos pretextos, tiene muchos prejuicios, mejor dicho, ante las personas que vemos en la luz, debajo del puente. Y ella lo habla de una forma tan abierta y tan fácil de entender y de no pensar y de como que de reajustar lo que piensa, que me gustó mucho ese episodio. El episodio de Benito Toro, que es un compañero que yo conozco que tiene este enfermo ocular. Benito de AJAIC. Perdóname, es una organización eclesiástica de jóvenes. Sí, ese mismo, Benito. Benito. Iglesia Cristiana. Benito. El pastor Benito, Benito, mi hermano, yo lo amo, Benito. ¿Sabes, pues, Benito? A él yo lo conozco hace mucho tiempo, me imagino, igual que tú. Y sí, toda la experiencia de grabar con él fue brutal, porque después nos quedamos hablando y obviamente pues, él es un pastor y me dio una bendición. Sí. En el episodio él da unos ejemplos de vida brutales que cualquier persona que lo vea, yo digo, mira, psicología, no, Benito es un excelente ejemplo a seguir y Benito yo lo quiero un montón porque estudiamos juntos en la universidad, la hermana brutal. Somos del suroeste, ¿no? Y exacto, creo que lo vi en el Instagram. Brutal, tengo que ver ese de Benito. Pues ese a mí me gustó mucho. Y el tercero te diría que hay un montón. Te diría que hay varios. El Trotamundo está chulísimo también. Pero el último, más reciente así, que ha sido súper chévere, fue el de Remy. Del payaso Remy, José Vega. Y ese yo lo conozco a él y yo sabía que iba a ser una versión muy interesante. Pero cuando él se pone a hablar, son esos episodios que yo digo, mira, si no sales de ahí con ganas de ayudar y ser una mejor persona y dar algo por tu país, por tu familia, por tu comunidad, pues mira, no tienes sentimiento. Exacto, la verdad, literal. Porque ese episodio para mí fue bien interesante también. Wow, pero hay un montón. Bueno, hay 3 que tenemos que ver. Ahora te voy a hacer otra pregunta. En esta, pues, vamos a proteger y cuidar al combo, ¿verdad? Que has entrevistado. ¿Tienes alguno de los episodios que se te hizo difícil, ¿verdad? Que quizás al que estabas entrevistando, pues, no fluía o... ¿qué hago? Estamos a mitad de camino, estás haciendo un proyecto brutal, pero quizás la habilidad de comunicar, alguno que te hayas encontrado, no menciones el nombre por el cariño que le tenemos a nuestra gente, que quizás lo encontraste jetante mientras lo estabas entrevistando. Pero cuentes por lo menos superficialmente la experiencia. Sí, he tenido varios, porque la gente no sabe que uno tiene que como a veces sacarle la información a las personas, porque te contestan sí, pero no te dicen más nada. Y si todas las respuestas son sí, pues tienes 5 minutos de episodio. Porque he tenido un par de episodios que normalmente mis episodios duran como 35, 40, hasta a veces hasta 1 hora, que no han podido, lo que duran son 20, 18 minutos, y esos pues son un poquito retantes, pero lo manejamos. Y a veces, fíjate, te lo soy sincero, hay como 2 o 3 episodios que han sido así, que yo en vez de este episodio no va a tener, nadie lo va a ver, esto va a ser un fracaso. Y a veces, y esos son los más que han tenido visitas. No, es que de verdad que te estoy escuchando y me estoy viviendo porque es que de verdad yo digo... Es que el otro día pasó uno que grabé uno y dice, diablo, este fue bien corto, diablo, salí, me acuerdo que lo dije ahí en la sala en mi casa, y de momento, cuando miré el otro día lo puse, a los par de días tenía más views que yo. Y yo dije, sí, obvio. Sí, porque hay unos que yo digo, bueno, ni mami le va a dar like. A veces yo digo, ni mami le va a dar like y a veces ella da unos chéveres. Entonces yo, pues, nada, que todo lo que Dios quiera. Yo le digo a mami que los vea, por lo menos. A veces se tarda un poquito más. Ella siempre tengo 3 para verle. Sí, ella le da share y le da like y mis hermanos. O sea, yo me encargo, ¿verdad?, de que ellos se encarguen de diseminarlo, aunque sean 2 o 3. Claro. Y obviamente esta dinámica, por eso fue que me adentré a entrevistar, pues en cierta manera lidera con relación al contenido que uno tiene que realizar, porque si fuera Albert hablando, tendría que yo prepararme todos los días o prepararme para cada episodio. En este caso yo lo que hago es preparar preguntas, conocer a la persona y ese es el contenido lo trae el invitado. Esa es la dinámica que tenemos, o sea que me imagino que es lo mismo que estás haciendo allá. Algo que hayas encontrado en común, obviamente todos son de organizaciones sin fines de lucro, pero de esos detalles del liderazgo de servicio o esos dotes de líderes o de líder o destrezas de líder que encontraste en común, yo creo que en todo lo que has entrevistado, ¿qué encontraste en común entre toda esa gente? Yo creo que lo que tienen en común es que
todos tienen una visión positiva del país. Que, o sea, en el sentido de que, pues, sí han pasado mil cosas estos últimos años. No tenemos, o sea, no tenemos ni que decir que la gente sabe. Obvio. Y tú lo oyes hablando y todos ven el lado del vaso, ¿verdad? Medio lleno. Y eso en todos los líderes de Beneficencia sin fines de lucro que han entrevistado, o personas que no son de Beneficencia sin fines de lucro, que también han formado parte del podcast, todos tienen ese lazo común, que es como que, mira, está pasando esto, pero nosotros hicimos esto y esto y esto y logramos este resultado y esto es lo que estamos mirando para el año que viene y sin importar si hay chavos, si viene otro huracán, si pase lo que pase. Y eso yo creo que es lo que lo une a todos los líderes de estas organizaciones. Sí, que es una visión en cierta manera más optimista, 100%. no importando la crisis que estamos ¿verdad? Enfrentando o confrontando, ¿no? Bueno, exacto. Ya has logrado 63 episodios y es prácticamente un proyecto, ¿verdad? Que es prácticamente un proyecto. ¿Cómo te ves en un futuro o cómo vas a seguir fortaleciendo o sazonando lo que estás haciendo con estos podcasts? ¿Hay algo más allá? Bueno, lo que puedas compartir, ¿verdad? Porque por ahí hay un dicho, no lo digas alto porque se entera el diablo. Bueno, no, la realidad es que estoy trabajando, sí, no, que después se molesta el de arriba. Estoy trabajando para un website, ese es el proyecto principal, es el más que me ha tomado tiempo y es porque yo soy bastante picky, como dicen en buen español, y me gustan las cosas que queden bien. So que yo te diría que probablemente para maybe final de año, ojalá un poquito antes, pues esa es la próxima meta, es que este website con todos los episodios, con la misma noticia y eventos que yo pongo en las redes, pues ponerlo en el website. Nice. Y esa es la meta a largo plazo. Obviamente, pues, sí hay otras ilusiones, ¿verdad? De aquí a mucho tiempo, pero por ahora, pues, es seguir haciendo los episodios, entrevistando a todas estas personas, creando estas alianzas con las organizaciones y siendo ese espacio informativo que es la realidad para este sector completo en Puerto Rico. Brutal, brutal. Oye, te quería preguntar con relación a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Estás en alguna de ellas? ¿Participas de alguna de ellas? ¿Esto viene de antes o quizás durante uno de los episodios te motivó a pertenecer a alguna de ellas? ¿O alguien te convenció? Háblanos de tu experiencia en las organizaciones sin fines de lucro y cómo has crecido en ese aspecto. Pues en ese aspecto, yo desde obviamente, como todo el mundo en la escuela superior, te hice las horas de voluntariado. Y ahí comencé un poquito a conocer Scuba Dog Society, que era la limpieza de playa, porque teníamos que ir a limpiar playa. Rest for the Cure, pues yo iba a la carrera porque teníamos una maestra que era sobreviviente de cáncer de seno, pero siempre estuve bien involucrado en Campamentos Sin Paredes, que era un campamento de jóvenes con distrofia muscular, que ahí donde conozco a Benito, el que hablamos ahorita. Y ahí pues como que me fui adentrando, era más de un día, no era solamente 2 horas en la playa. Y eso como que me sembró un poco la chispa y pues a través de los últimos años pues he sido parte del comité organizador de Race for the Cure, que es la carrera más grande de Puerto Rico, eso que ha sido una experiencia brutal que de meses de trabajo, pero ese día es súper gratificante cuando las sobrevivientes de cáncer vienen a darte un abrazo, a darte las gracias. He sido voluntario de Campamentos Sin Paredes por los últimos como 12 años que he ido de voluntario a cuidar a jóvenes con diversidad funcional. Esas han sido las 2 principales, pero también trabajé en Relevo por la Vida Estudiantil, en el comité organizador. Y ahora, pues también el tiempo que estuve en Estados Unidos, en donde trabajo, pues hay algunas organizaciones también sin fines de lucro y tuve la oportunidad de ser mentor de jóvenes allá también. Eso que es un poquito de todo. Y igual, el que me diga, mira, mañana necesito ayuda mudándome, yo voy y ayudo. Wow. Bueno, depende de ese lado, depende de cuánto sea. Sí, mira, que mover las camas y las neveras y las lavadoras, qué bueno. Pero, Jesús llegó a ayudar, Jesús. En María, ahí con lo que era Chef por Puerto Rico, que era de World Central Kitchen, lo de Andrés, los de Chef José Andrés, estuve entregando por par de pueblos. Eso que sigue, que he tenido experiencia en las organizaciones y por eso es que estaba ese interés latente en el tema. Wow, ¿cuál ha sido? Quizás esta pregunta ya te la he hecho, pero en otro contexto. Claro. Dentro de tu servicio o como voluntario, ¿cuáles han sido los retos que has encontrado en este contexto? Ya no estamos hablando de los retos con relación a la entrevista del podcast, sino claro, los retos que has encontrado en tu experiencia como voluntario. ¿Qué retos encuentras voluntario que decide? Bueno, pues yo te diría que el reto mayor podría ser a lo mejor el miedo. Oh. Y me explico. Esto puede sonar un poco ahí
filosófico. Estamos hablando de liderazgo con Albert, fluye. Está hablando Jesús. Escucha, que está hablando Jesús. Pero yo creo que es un poco el miedo, porque y te lo digo, por ejemplo, cuando yo he ido a sus campamentos de distracción muscular o con sobrevivientes de cáncer de seno, pues como que a lo mejor tú no conoces lo que ellos están viviendo y tú como que te cohibes a ayudar o te cohibes a decirle algo o preguntarle algo por ese miedo. Y yo creo que mientras más... No ser ofensivo, que sea fuera de lugar. Sí, te entiendo perfectamente. Y mientras más abierto tú seas, mira, ¿sabes qué? Yo no sé esto, yo no sé qué tú estás pasando, pero yo estoy aquí para ayudarte. Explícame cómo es y yo lo hago, o explícame qué está pasando en tu vida y cómo yo te puedo ayudar. Y ese factor de como que perder ese miedo, yo creo que es clave para enfrentar esos retos dentro de este mundo llamado voluntariado. Wow. Los que nos adentramos a estas experiencias de ayudar a la gente, en mi caso fue para el terremoto. Yo fui maestro de las escuelas, todas las escuelas que se cayeron prácticamente. Wow. Trabajé en Guayanilla, en Yauco y Guánica. Y recuerdo que nunca había sentido una cosa igual. Yo soy un llorón normal, o sea, uno llora de lo que sea. Pero en aquellos días mi familia estaba bien, mi casa estaba bien, pero el sentimiento que yo tenía, yo estaba sufriendo por mis nenes. O sea, fue un sentimiento de impotencia y fue bien difícil. Ahora quiero hacerte una pregunta quizás un poco personal. ¿Has llorado mientras has hecho estos procesos de voluntariado? Obviamente no delante de la gente, pero quizás te vas un momentito afuera porque dicen que los hombres no pueden llorar, como dice el salmista Manny Manuel. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia quizás de gratificación de que, bueno, gracias Señor, porque por lo menos yo estoy bien, pero esa experiencia, ¿has llorado mientras has hecho voluntariado, perdón? Sí, bueno, me vienen dos ejemplos a la mente. El más reciente fue el huracán María. Yo fui un amigo me escribió, mira, necesito ayuda para que vengas acá a Vega Baja, allí por cerca del peaje, ahí entre Dorado, esa área de allí, para que vengas aquí a ayudarnos. Nota, esto era en febrero del año del 2018, o sea, 3-4 meses después de María. Y yo le dije, pero ¿para qué si ya yo tengo ya el huracán, ya pasó, todo el mundo está bien. Yo tengo luz y tengo agua, internet. Y cuando yo fui allí, yo vi gente que tenían fango en su casa hasta el techo, en febrero. Albert, en febrero. Ese día llegué a mi casa y yo sentía como una insatisfacción, pero a la misma vez como un agradecimiento y una bendición de DH, mira lo que yo tengo luz, yo estoy durmiendo con aire, yo tengo trabajo, yo tengo internet, y a 10 minutos de mi casa, 15, está pasando esto. So que, mano, eso fue bien, eso sí que fue fuerte. Y el que siempre me acuerdo, que es un ejemplo que siempre digo, yo fui a ese campamento que te mencioné, cuando estaba como en grado 11 o en grado 12, y cuidé a un muchacho que se llamaba Dani, que lamentablemente ya no está con nosotros. Y yo lo cuidé a él todo el fin de semana, y pasaron 2 eventos súper chulos. Y cuando llegué a mi casa, yo me fui a bañar, y en vez de bañarme me tiré en el piso y me quedé dormido. Y me quedé dormido en el piso así, o sea, lunes, después de haber estado desde el jueves con él, bañándolo, ayudándolo, actividades bien chulas, con un montón de gente, etc. Y yo me quedé dormido y mi mamá me toca la puerta como que, mira, Jesús, ¿estás bien? O sea, ha pasado 1 hora, ¿tú estás bien? Y de momento ella abre la puerta y me ve en el piso, durmiendo. Y fue ese momento como igual de tanta gratitud, de como que, mira todo lo que yo he visto, mira todas estas personas que necesitan a alguien para poderse bañar, para poder comer, y yo tengo esta casa con mi mamá que me ayuda, yo puedo guiar, yo puedo comer, yo puedo sin nada. Fue como que, ¿sabes qué, mano? ¿Por qué yo me voy a quejar de algo? Y ese fue también un momento bien chulo, que también sacó una poquitas lágrimas ahí. Wow, pero me encanta porque esa experiencia la tuviste en grado 11. Sí, mano, tiene que haber sido, me te estoy diciendo 11, no, pero como que por ahí, 18, 19 años. Pero la edad es significativa. Yo creo que mi primera experiencia fuerte de servicio fue cuando mis papás son capellanes, mi abuela es capellán en la cárcel, me llevaron a la cárcel prácticamente a la misma edad tuya, 16 años, y yo en la cárcel cantando a los presos, porque yo soy cantante, pero más fuerte fue cuando fui a una cárcel juvenil y encontrarme un pana mío de la escuela allí. Yo, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces, son experiencias significativas que si uno... Y son experiencias que humanizan, porque si no lo hacemos o dejamos de hacerlo, se nos trepa el ego, mano, se nos trepa el ego. Nos trepa
el ego una cosa asquerosa. O sea, nos vamos a preocupar por vestir bien, por celular, y eso se nos va. Y lo podemos perder de que rápido. Y por eso mismo que tú dices, y abundando lo que tú dices, yo muchas veces en el podcast no solo entrevisto a la gente de las organizaciones, sino también entrevisto a gente que fue en la parte de esas organizaciones, que reciben servicios o que he conocido en este camino de esas organizaciones, porque son la gente que tú dices, coño, ¿verdad? No sé si se puede decir aquí. Olvídate, esto es abierto. Pero tú dices como que... ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Hasta Jesús lo dice. No hay problema. Pero tú sabes, es eso que tú dices como que, así del alma, como que yo quisiera que un pana mío que se está quejando porque no pudo comprarse X cosas, o un pana mío que tiene un trabajo que gana bien, pero se está quejando porque no tiene tantos días libres, escuche de primera mano una persona, no escuche mi cuento, porque yo a lo mejor no me cree a mí, pero escucha de primera mano una persona que depende de su mamá para levantarse, que estuvo 12 meses en quimioterapia, cosas así que tú digas, yo estoy bien. yo estoy bien, que yo me voy a quejar, se fue el internet, pero nos vamos para Starbucks, se fue la luz, pues vamos para la playa, o sea, ¿por qué me voy a quejar? Wow. No, de verdad que esto mira, yo que estoy bien cansado porque salí del trabajo y esta entrevista de verdad que me ha volado la cabeza. Quiero aprovechar la coyuntura, y más que eres de San Juan. Sí. Yo hace poco estoy acá en San Juan. Y parte de la crisis que enfrenté cuando vino lo del terremoto, ¿verdad? Y abro mi corazón aquí, los que me conocen saben, que siempre yo he tenido como que, a veces, hay gente que le dice, hay paradas que me dicen que tú eres un acomplejado porque eres de la isla. Entonces, no sé cómo preparar la pregunta, cómo confeccionarla. Zúmbala, sin miedo. ¿Cómo tú notas la experiencia? Porque es que me acuerdo la crítica que yo tiré, se hizo hasta viral, porque es que yo tiré un testamento, porque yo dije, ahí puedo decir el toño que tú dijiste, pero no lo quiero decir, porque después en la iglesia no me dejan coger el micrófono. Yo dije, espérate, yo tengo los nenes en la escuela que no tienen casa, no tienen dónde dormir, y en San Juan todo sigue normal. Entonces, en San Juan los eventos siguen, la gente está preocupada por el blower, la gente está preocupada porque muchos de mis amigos eran de acá, estaban como si nada, y yo, Dios mío, yo no puedo dormir. Yo tengo luz en mi casa en San Germán, que vivo a paso, o prácticamente 10 minutos, 15 minutos del área donde temblaba. Aquí sigue temblando. Estos nenes, ¿dónde están durmiendo? Uno de mis estudiantes de high school estaba escribiendo, por lo menos tráiganos MRE. Y yo, Dios mío, y en San Juan todo sigue normal. Entonces, ¿cómo me gustaría hacerte esta pregunta? Y aprovecho la coyuntura, ya que yo estoy en San Juan, así que no vengan a decirme, ya había llegado a la isla, y que tú eres de San Juan. ¿Tú notas alguna diferencia en la gente con esa actitud de dar entre los que estamos acá en el combo de la isla y los que estamos en la ciudad? Quizás es un contexto más filosófico, quizás algo sociológico. Sí, no. ¿Cómo tú notas eso? Porque es que de verdad estoy tratando como que obviamente acá la actitud es otra porque estamos en una ciudad citadino, cada cual jala para su lado, a diferencia de los del campo que nos preocupamos por todos los que están alrededor y tú sabes, ¿pudieras abundar en eso? O tú que eres de San Juan, sí se nota mucho que la gente acá sea, ¿verdad? Con todo el respeto y todo el cariño, a veces que yo salga de aquí y me encuentra alguien que, está hablando de San Juan. ¿Me entiendes? No sé si bien la pregunta, de verdad que estoy aquí, te la podría poner. Fíjate, yo te diría que lo primero es que yo creo que el puertorriqueño de por sí, por mi experiencia, los últimos 4 años, se ha unido más que nunca. Y como que ha empezado, se ha movido a dar entre todo el mundo. Yo creo que el puertorriqueño es servicial de por sí. Pero a lo que tú mencionas de esa diferencia entre San Juan y otras áreas de Puerto Rico, yo creo que a veces San Juan, el área metro, no solo San Juan, o sea, toda esta burbuja de área metro. Cuando hablo de San Juan, no es una hablando de Carmen Yulín ni de Homero, estoy hablando de toda esta área. A veces de Dorado hasta Loíza. Hasta Loíza. Y cuidado, hasta Carolina May, porque a veces Loíza vive en otro Carolina y si acaso Calle. Vamos a ver toda esta coyuntura entre suburbios y... Dale. Ahí yo creo que es como un poco de... La gente vive muy... Yo creo que muy acostumbrada a su día a día. Guían de la casa al trabajo y a lo mejor no ven necesidad cerca o que piensan que no la hay. O no ven, o no son situaciones que han enfrentado directamente. Pero yo creo que es importante reconocer que lamentablemente hay lugares fuera del área metropolitana que necesitan mucha ayuda, o sea, y la gente a veces no lo piensa, y yo creo que no es que son más dados o menos dados a dar, es que pues no salen de su entorno muchas veces, de esa burbuja, a reconocerlo. Y por eso es que yo siempre cuando hablo con las organizaciones también, me gusta tocar el tema de cuando dicen, hemos impactado tantos pueblos, y yo le digo, ¿y qué pueblo? Para que me cuenten y me digan, mira, no solo San Juan, ni Guaynabo, ni Bayamón, ni Carolina, no, mira, fuimos a Añasco, a Utuado, a San Germán, a Peñuela, o sea, fuimos a diferentes pueblos para que la gente sepa, mira,
La necesidad no es solo o sea, la necesidad es en todo Puerto Rico. Obvio. No, y quizás, no, me ha volado la cabeza también, porque quizás la actitud del citadino, te digo porque yo Tú doy la vives, clase tú la acá. vives, tú la vives, por eso. Exacto, yo doy clase en una universidad y recuerdo, de momento yo hice un chiste, no, eso es como ir a tal pueblo, que yo no era del pueblo, y él me dijo, yo no salí de San Juan, y después hablan de que nosotros los de la isla quizás somos más ignorantes, pero quizás acá tenemos que mover, ¿no? O quizás fortalecer más la creatividad. Bueno, tú lo dijiste pero me ahí. llama... Lo de la isla, tú lo dijiste ahí. Lo de la isla, Exacto. como que voy para la isla. Mano, tú Ajá. vives en la isla. Exacto, estamos todos en el mismo barco. Lo único No. que después de Cabo al Norte todo cambia, lo que venimos del sur. Pero me llama mucho la atención porque es que mencionas que no solamente hay necesidad en la isla, sino que acá, en la zona metropolitana, quizás hay mucho más necesidad que en la isla, pero como vivo con las gringolas de que me tengo que concentrar en lo mío, quizás tengo a alguien que esté aquí al lado de casa, muriéndose, durmiendo, tú que has tenido experiencia escuchando a otra gente, durmiendo en la calle, pero como yo me concentro en lo mío, no se me hace más fácil. Quizás allá en la isla, como todos nos conocemos en el pueblo, yo vengo de un pueblo de que si se muere alguien, todo el mundo sabe y todos vamos al velorio. Claro. Acá se murió, pues que en paz descanse, tírenle la sable, tú sabes. Y aquí tú no sabes, hermano, aquí tú, a Torrey, por ejemplo, donde más dinero se mueve en Puerto Rico, todos los bancos, atrás tienes tres talleres, tienes Barrio Obrero, que hay gente que lamentablemente vive en fango, todavía en el 2021. Y al lado tiene gente guiando Mercedes, Lamborghini. Es como que, mano, o sea, no hay que irse muy lejos para ayudar. Y también vamos a un tema aquí mismo, que nos hemos vuelto también asistencialistas. Y asistencialista es un término, ¿verdad?, que pudiéramos hablar cuando me entrevisté lo de Cámara Junior. Es que hacemos una actividad, pero no hacemos un proyecto. O sea, vamos el combo, vamos a ir tal día a repartir compras, nos tomamos fotos porque repartimos compras. Ya olvídate, no hacemos más nada. No hacemos más nada porque quizás también como que parte del elitismo de yo poder estar bien, vamos a ir a repartir compras, vamos a hacer algo y después nos vamos a beber. Entonces, y nos vamos a janguear después, pero ya cumplimos, por lo menos una vez al año. Y fuimos todos y repartimos las compras, allá atrás talleres o Barrio Obrero y nos olvidamos de esa gente. Entonces, compartimos la experiencia, después nos vamos porque estoy curado de espanto. Ay, estuvo bien lindo, ¿te acuerdas de aquel nene? ¿Te acuerdas? Pero no volvemos más. O sea, y me incluyo. Eso es un problema que yo creo que pasó mucho con María también. Que, o sea, por ejemplo, te doy una caja de agua. No te estés resolviendo el problema, se te va a acabar la caja de agua en una semana. Hay que hacer proyectos de impacto a largo plazo y no solamente ponerle el filtro de agua en la comunidad. Educar a ese niño, a ese joven, a ese papá, a ese abuelo, a todo el mundo de cómo funciona este filtro. Y a veces, pues, como que a veces las compañías quieren cumplir sus cuotas de servicio a la comunidad y lamentablemente pues crean actividades y cosas que... La carpita y todo el mundo con la camisa y después de momento vas a Human Resources en la compañía y todo el mundo sirviendo a la comunidad. La compañía sirve a la comunidad. Que no está malo. No me malinterpretes. No está malo. Por eso. Yo no quiero que me voten a mí tampoco. Sí, no está malo, pero hay que ver la visión a largo plazo. Hay que Exacto. Y por ese lado también, fíjate, me identifico mucho con el terremoto. Con el terremoto, como fue en un área, ¿verdad?, regional de la isla, se volvió hasta un turismo, en el sentido de que vamos con la caja de agua porque quiero tomarme la foto con la casa que se cayó o tomarle la foto a la casa que se cayó. Y eso es algo que los guaniqueños, lo digo, yo me crié en Guánica, papá, y eso es lo que me acuerdo que un estudiante me lo dijo, el turismo sismológico o sismo, me mencionaron un nombre, que la gente iba a Guánica a llevar su botella de agua, pero queríamos, llévame a ver las casas que se cayeron, como que, wow, y que nos hace la foto, y tómame la foto con la caja de agua mientras te la entrego, y que saca la foto atrás, o sea, que en cierta manera, pues, no, ¿verdad? Agradecemos la ayuda, pero sí era como que algo que pudiéramos ocultar a través de un análisis social, pero ya no me quiero aburrir hablando del tema. Pero ahí yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo que a veces, ¿verdad?, depende de la intención, ¿no? Pero a la misma vez yo creo que son imágenes que a lo mejor en ese momento la persona no tomó la foto y la publicó, pero le va a marcar, se va a acordar siempre de que fue y versus no haber ido, versus simplemente no fui, tú sabes. Sí, yo estoy hablando y tengo fotos, y yo tengo fotos ayudando a la gente. Porque sabes que, bueno, vamos a ver la Biblia, estoy en el seminario, hablar de la Biblia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero ahora la verdad, si con la actitud de servicio que yo estoy haciendo, no es para que me aplaudan, yo puedo motivar a otros a que hagan lo mismo, pues yo lo publico. Yo creo que eso es lo que yo, por ejemplo, a mí,
a mí siempre me ha gustado publicar lo que yo hago de servicio. Y yo no lo hago, y honestamente, con lo más sincero, no lo hago para que mami esté orgullosa o para que una placa, el premio Nobel. Yo lo hago porque yo te quiero motivar a ti, de la forma que yo pueda. Y yo hablaba eso con Remy en el podcast con él, y hablaba, y yo le decía eso mismo, como que él decía que lamentablemente tú tienes que publicarlo. ¿Por qué? Porque la gente se entera y revisita su día a día, cómo yo puedo colaborar. O sea, no es que tú lo publiques y te tomes la foto tú ahí y no hagas nada, es que tú vayas y lo hagas, y pues si quieres tomar la foto bien o si quieres poner un status bien, pero el punto es que más gente sepa y más gente lleve el mensaje, porque a lo mejor comunidad X en X pueblo, tú fuiste a ayudar y nadie sabía de ahí, pero a lo mejor alguien vio tu foto y dijo, yo tengo una carpita en casa, puedo ir para allá, puedo llevarla. Y es más, no es para guiarte, ni para recibir la premio, es para que otra gente reconozca la realidad que se vive en el mundo. Tan sencillo como eso. Sí, efectivamente. Y recuerdo que aquí hay una de las entrevistas, mira, obviamente como tengo 40 y pico, pues puedo acordar de todas. Recuerdo que entrevisté a un muchacho, Otto Gamboa, de Panamá, y él hablaba de que le iban a reconocer a una persona y la manera de motivar a él, porque esa persona no quería recibir reconocimiento. Y es lo mismo que tú estás hablando. Mira, lo bueno de que tú recibas un reconocimiento, si es que te lo dan, es que tú motives a que la gente sea como tú y salgan de sus cuatro paredes y sirvan a su gente. 100%. O sea, el reconocimiento no es para el currículum, porque a la hora de la verdad, lo que tú necesitas es motivar a la gente a que haga lo mismo que tú, porque si lo que tú estás haciendo está bueno y se replica, pues estamos haciendo algo bueno mucha gente. Y al final del día, ¿verdad? Si yo sirviera por reconocimiento, o por followers, o por likes, o por views en mis videos, a lo mejor me hubiera quitado hace 6 meses, a los primeros 3 videos. O me hubiera quitado al día que me invitaron a janguear y tenía un evento. Y no estuviéramos aquí hoy, tú y yo. No estuviéramos aquí. Yo creo que es un factor de como que yo hago ya Jesús, yo hago el servicio ya porque me gusta y porque me apasiona. No lo hago por los reconocimientos. Si me lo dan, pues qué bueno, porque eso va a motivar a otras personas que a lo mejor quieren el reconocimiento algún día. Obvio. Y también sales del comfort zone, ya no te molesta. Ya no te duele. Hermano, al principio como que, tengo que madrugar un sábado para ir a donde... pero allá como que, espérate, no, que vamos para allá, que coger basura. Yo no recojo basura en casa, no recoger basura allí. Pero te motiva. Te motiva. En cierta manera, y no hay mayor satisfacción que esa. Bueno, ustedes se fueron de paddling y de callar, pues yo me fui a servir a la comunidad. Dígame, Teresa Calcuta o algo, pero... Y después le llega, esa es la cosa que, por ejemplo... Y le llega, exacto. Y a mí me pasaba que cuando, ¿verdad? Prepandemia, me invitaban a janguear el viernes. Yo iba a janguear el viernes. Pero yo he hecho un compromiso el sábado por la mañana, pues yo iba el sábado por la mañana, estamos en la playa, acababa el compromiso, me ponía mi traje de baño y iba para la playa. No es como que tu vida no va a seguir tu vida. Tú puedes jugar con tu tiempo, manejarlo y buscar un tiempito para eso. Y ya, súper. Bueno, Jesús, me he extendido un poquito del tiempo, pero hay unas preguntas básicas, medulares, que yo le hago a todo el combo que entrevisto. Y me gustaría saber, Jesús, además que hace podcast y tiene unos proyectos espectaculares, ¿cuál es la película favorita de Jesús? ¿Ves película o no ves película? Una vez yo no veo televisión y yo, ay, qué vergüenza. Sí, mano, veo películas. Te diría que esta es bien raro, pero mi película favorita por siempre ha sido Bad Boys 2. No tiene que ver nada con servicio, pero es una película que siempre veo. No, pero tranquilo, somos humanos, brother. Somos humanos. Jesús de Bad Boy. ¿Cuál es? ¿Ustedes se creen que él iba a ver el Prince of Egypt, la Pasión de Cristo, o se llama Jesús? No, el de Bad Boy. ¿Cuál lo busca? Pero hace poco vi una que era, se me olvidó, del Pursuit of, no es Pursuit of Happiness, es Peanut Butter Falcon. Okay. Y esa película me marcó mucho. No la he vuelto a ver después de aquel día. ¿Cómo se llama nuevamente? Perdóname. De Peanut Butter Falcon. Y es de este chamaco que salía en Disney. Que está bien loco. ¿Cómo se llama él? Se me olvida el nombre. Pero él lo acompaña a un joven con Timo y se convierten en amigos. Y una película que tú sales de ahí también feeling good. Wow, nice. ¿Libro? ¿Lees? ¿Tu libro favorito? No leo. Tengo un par de libros ahí en agenda. Okay. Eso es algo que quiero mejorar. Pero de los pocos libros que me he leído, y lo busqué para ponértelo aquí, es Start Something That Matters. Que es el libro del fundador de Toms, de los zapatos. Ok, sí. Él fue la primera compañía en hacer esto de compra uno, dona uno. Y él habla de pues, historia de cuando fue a Argentina y todo eso. Y es de los pocos libros que me he leído, pero eso es un hábito que quiero coger. Tengo ahí como 6 libros que me tengo que leer, que compro. Muy bien. Vamos bien. Yo abrí los ojos bien grandes porque los líderes te suponen que lean. ¿Cómo no van a leer? Pero los líderes escuchan podcasts, los líderes... Obvio. Y dentro de esa misma línea, mencióname tu podcast favorito. Podcast que tú dices, no, religiosamente tengo que escucharlo.
¿Tienes podcast favorito? Sí, tengo varios. Escucho mucho de NPR, uno que se llama How Things Are Made, Ok. or How We Made This, que pues, entrevistan a fundadores de compañías y hablan de sus experiencias. Y en Puerto Rico, de forma jocosa, pues veo a Chente y ese tipo de podcast, pero Obvio. también veo, últimamente he empezado a escuchar a Puestos por Problemas, a ponerme al día a la política, y ahí tengo algunos, en la realidad, que esos son los principales. Súper. Además de servicio y los proyectos que haces y el podcast, pasatiempo, ¿tienes hobby? ¿Qué haces con tu vida para entretenerte? Pues fíjate, en la pandemia cogí un poquito el hobby de cocinar. Ahora me gusta Oh, cocinar y es como ese momento de despeje, pues hago la cena o el almuerzo. También cogí el hobby de moribuguear. Estoy cerca de la playa, eso que después de estar 2 años en el frío, pues ahora quiero mucho más ir a la playa. Eso que pues moribugui es algo que hago un poquito de vez en cuando. Y pues servir, mano. Cuando me llama un pana, como te dije lo de mudanza, eso es chiste, pero es de verdad, hace un par de semanas me llama un pana y yo fui y lo ayudé. Me gusta salir, compartir con mis amistades lo que se puede, obviamente, en este mundo pues pandémico. tenemos que salir un día de esto, tenemos que salir de esto. Bueno, ¿dónde te proyectas? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué pudieras compartir? Creo que adelantaste algo, pero ¿dónde te ves en un futuro, Jesús? Jesús. Mano, yo te diría que la realidad es que, siendo bien optimista y pensando bien a largo plazo, yo creo que para servirle pudiera ser mi empleo full time. Para Wow. servirle realmente, hoy en día está certificada como una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, ya dentro del Departamento de Estado. O sea, que yo creo que es crecer ese proyecto al nivel de que pueda ser mi tiempo completo, si es posible, ¿no? Apoyando todo este sector, siendo ese enlace para que la gente los conozca. Yo te diría que ese es desde que comencé con este proyecto, pues esa es mi meta. Obviamente lo veo a largo plazo, estamos hablando de 5 o 6 años, pero eso yo creo que es a futuro. Pero sin duda, si no es ahí en para servirle, pues trabajando con algún puesto de liderazgo dentro de alguna organización ya existente en Puerto Rico. No, súper, súper, súper. Bueno, Jesús, si la gente le gustaría tenerte en su podcast, si la gente le gustaría conocerte, si la gente le gustaría tener una conferencia, whatever, le gustaría contactarte, ¿dónde te pudieran contactar? ¿Dónde te pudieran conseguir? Si hay alguna organización, algún líder que nos está viendo que le gustaría ser parte de tu podcast, ¿dónde te conseguimos? Pues es bien fácil en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, para servirle.pr. Ahí me pueden escribir, yo soy el que manejo las redes, o que me escriben en confianza, como Albert me escribió, rápido les contesto y cuadramos. Nos pueden buscar también en todas las plataformas de audio para que conozcan lo que somos. Si tienen miedo antes de comunicarse conmigo, pues estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, la madre de los tomates podcast, todas. Y en YouTube, como para servirle.pr, también ahí están los videos. Y si me permite, Albert, hace poco también comenzamos una pequeña sección que se llama Aprende con Para Servirle, con una amiga licenciada para educar un poco sobre este sector, que es la organización sin fines de lucro, permisología, las leyes. Eso que también no es solo las organizaciones, sino también un poco de educación. Eso que cualquier cosa que necesiten, pues para servirle.pr en todas las redes y el email para servirle.pr@gmail. Brutal, brutal, brutal. De verdad que no, la he pasado súper cool porque le Brutal, escribí mano. anoche. Me gusta casual Contestó. esto ha sido casual. Sí, esto ha sido bien, 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 bien casual. Pero hace poco entrevisté a alguien que me dijo, no, esto no es casual, esto son causalidades. Así que, Jesús, de verdad, admiramos todo lo que estás haciendo, admiramos lo que haces y por supuesto lo que vas a seguir haciendo. Siento que estoy llorando. Pero de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, gracias por abrir tu corazón y compartirnos, ¿verdad? Que quizás está siempre desde la otra parte de un podcast que es entrevistando, como el call mío aquí. Y quizás hoy estás compartiendo, ¿verdad? Miramos lo que hacemos, te auguramos mucho éxito. Así que, gente, a seguir a Jesús Arroyo. Esperamos que esta no sea la última vez que compartamos. De seguro Cierto. vamos a hacer muchos proyectos juntos. Y mis amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. De la misma manera que está Jesús en todas las redes, yo también estoy en todas las redes y estamos en todos los podcasts. Así que gracias y nos vemos el próximo lunes, que de seguro hay otra sorpresa súper cool con otro gran líder hablando de liderazgo con Albert. Bendiciones. Súper. Gracias, Albert. Gracias a todos por su sintonía. Hasta ahí.